Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un cuento chino sobre el peligro de ser sumiso. Alia te cuenta un carácter demasiado débil. Había una vez un viejo campesino quien vivía de lo que cultivaba él mismo en su parcela que había estado en su familia por generaciones. El señor era muy diligente y trabajaba de sol a sol sin descanso para poder subsistir sin molestar a nadie. Sin embargo, tanta laboriosidad no compensaba su falta de carácter, que el campesino asumía con gran resignación y humildad. Un día, otros campesinos le contaron que un vecino había metido su vaca en el campo del viejo labrador, y ésta había pisoteado toda la plantación de arroz del campesino, destrozándola. El viejo, con su débil carácter, no consideró que esto fuera un inconveniente. Para sorpresa de todos, hizo lo contrario a lo que se esperaba. Justificó el mal acto del usurpador, respondiéndole a los otros campesinos que les agradecía mucho su interés, pero que estaba seguro que ellos exageraban, pues el invasor no lo había hecho a propósito, no que va, y por eso él no tenía nada que reprocharle a su vecino. Mal asunto. Se acaba de ganar un problema para el resto de la vida, pero de seguro no se queda así nomás, como ya veremos. Como el viejo labrador no estableció límites claros con el vecino desde el principio, a los pocos días de esto, volvieron los campesinos a decirle que el vecino estaba cosechando arroz en el campo del viejo labrador que había destrozado la vaca. Una vez más, el campesino minimizó el problema, justificando de nuevo las malintencionadas acciones del vecino. Les respondió que el pobre no tenía gran cosa para comer, y como el arroz en su campo maduraba antes que el del vecino, de seguro por eso había sembrado donde no le correspondía para poder alimentar a su familia, mientras recogía la cosecha que sí le pertenecía. Viendo que el viejo labrador le restaba importancia a las acciones del vecino, y tal vez que éste los consideraba a ellos el problema y no al verdadero culpable, los otros campesinos se dieron cuenta que sus palabras eran inútiles. Así que se marcharon sin replicar nada. Como estaba claro que el viejo labrador siempre estaba dispuesto a hacer concesiones sin hacer valer sus derechos, el vecino, por supuesto, se volvió cada vez más audaz, apropiándose de gran parte del campo del viejo, ya sin hacer el menor esfuerzo por ocultarlo. Llegó a tal punto su descaro, que un día el vecino, necesitando hacer un mango para su asadón, cortó una rama del árbol que daba sombra a las tumbas de los antepasados del viejo. Y con esto, el labrador por fin reaccionó. ¿Ya para qué? Perdió la paciencia y fue a pedirle explicaciones al vecino. Le preguntó por qué se había apoderado de gran parte de su campo, y el bribón le respondió que como estaban juntos, ambos campos pertenecían al mismo terreno sin cultivar, y como la línea de demarcación no estaba bien definida, él no había usurpado nada. Llevando el descaro a otro nivel, dijo además que era el viejo quien se estaba apoderando de su campo, exigiéndole que dejara de hacerlo, pues no estaba dispuesto a tolerar semejante intrusión. El campesino, en lugar de defender lo que era suyo, aceptó que él era invasor de sus propias tierras, respondiéndole: de todos modos, ¿por qué cortó la rama del árbol que sombreaba la tumba de mis antepasados? Y el vecino le replicó que debió haber enterrado a sus antepasados más lejos de sus tierras, pues le estaba causando perjuicio con las raíces del árbol que invadían su propiedad, y por eso él las iba a cortar.
Ante tanta mala fe, el viejo labrador temblaba de cólera, pero ni así hizo lo que debía. Lejos de defender lo que le pertenecía, su debilidad de carácter se impuso de nuevo, y le dijo al abusador: todo esto es solo culpa mía. No debí escogerlo a usted como vecino. Qué suerte que sea ficción, ¿o no? Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video que aparece por acá.